Muy bien, chicos. Muy bien. Es importante el estudio de la antigua Grecia porque la civilización de la cual formamos parte, la llamada civilización occidental, se originó en la antigua Grecia. De Grecia, ¿no? Pasa por Roma, pasa por los reinos europeos, por España, ¿no? Llega al Perú. Pues Occidente ya tuvo como orígenes a Grecia. Así que hoy tenemos que estudiar ya cómo se desarrolló esta larga historia griega, sus aportes, sus periodos, sus ciudades. Muy bien, avancemos entonces con todo esto. Grecia. Así le vamos a llamar a un lugar, a un territorio. Este territorio corresponde a la parte sur de la península balcánica. Ustedes pueden ver en este mapa que este lugar ya es los Balcanes. Ya es un poco más grande, acá se ve una parte. Actualmente aquí ubicamos a los países de Grecia, eh, por aquí está Bulgaria, por aquí está Albania, ya hay un país que también se llama Macedonia del Norte y otros. En ese lugar, en el pasado, hace 3, 4 y hasta 5.000 años, en ese lugar se desarrollaron los antiguos griegos. Así decimos que Grecia corresponde a la parte sur de la península balcánica, ¿ya? O la península de los Balcanes, que es lo mismo. También ocuparon las numerosas islas que se encuentran alrededor, sobre todo en el mar Egeo. Verás que hay un mar allí, ¿ya? Ahí está el mar Egeo, que los griegos llegaron a dominar. Y hay un montón de islas alrededor, ¿sí? Puedes leer ahí, dice Naxos, Delos y muchas otras. ¿Ya? Ahí están. Entonces, este es el escenario de la antigua Grecia. Muy bien. Ahora, en el pasado, ¿cómo se le conoció a este territorio? Porque actualmente le decimos Grecia. Desde la época romana comenzó a llamársele Grecia. En el pasado se le conoció con otro nombre a ese lugar. Se le llamó la Hélade. Así que si les pregunto por la historia de la Hélade, pues tienes que saber que se refiere a la historia de Grecia. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo le podemos llamar a los antiguos griegos? Podemos llamarles helenos. ¿Ya? Helenos. Muy bien. Entonces, helenos es igual que decir griegos. Hélade es igual que decir, pues, Grecia. ¿Ya? Aquí debajo tenemos un esquemita sobre los periodos de la historia griega. ¿Ya? Pues Grecia tuvo como primera civilización a los cretenses desde el año 2600 antes de Cristo. Y Grecia pues cae dominada en el año 146 antes de Cristo. En ese año los romanos dominaron Grecia. Entonces, desde que surgió la primera civilización hasta la conquista romana, tenemos unos 2500 años de historia griega. Es una historia muy larga, ¿no? Lo que hacemos es dividir esta historia en varios periodos. El cretense, el micénico, el oscuro, el arcaico, el clásico y el helenístico. Entonces vamos a pasar a estudiar cada uno de estos periodos. Y el periodo que más tiempo nos va a tomar de la clase va a ser el periodo clásico, ya que este es el periodo de auge de Grecia. Ya es el periodo de consolidación, el periodo de grandeza de la cultura griega. ¿Ya? La época clásica. Muy bien.
Entonces pasamos a, como verás, acá al sur hay una isla. Vamos a agrandarlo para verla porque justamente de todo el territorio griego fue en esta parte sur, en esta isla llamada Creta, donde empezó la civilización. Aquí, ¿ya? Donde dice Nosos y Festos, que fueron dos antiguas ciudades de la isla de Creta. Entonces pasamos y lo primero que tenemos es a la civilización cretense. Ahí está. Fue la más antigua civilización de Europa, nos dice. De toda Europa. ¿Ya? Obviamente no es la civilización más antigua del mundo. Como sabemos, hay pueblos civilizados más antiguos que Creta. Hemos hablado ya de los sumerios de Mesopotamia o los egipcios. Muy bien. ¿Y qué nos dice además que ellos sean una civilización? Que ellos poseían escritura. En efecto, tenían el llamado lineal A como sistema de escritura. Esta fue la escritura más antigua de Europa. Muy bien. Los cretenses son llamados así porque vivían en la isla de Creta, obviamente, en ciudades como Nosos y Festos, como vimos en el mapa anterior. Ahora, si vivimos en una isla, vamos a tener los recursos limitados. Necesitamos salir a otras islas, salir al continente. Necesitamos para eso balsas. Necesitamos aprender a navegar. Los cretenses fueron los primeros en aprender a navegar. ¿Ya? Ellos construyeron embarcaciones y con el tiempo lograron dominar el mar con sus barcos. Los cretenses fueron la primera talasocracia en la historia. ¿Qué significa talasocracia? Talaso significa mar, cracia significa poder, dominio. Así que decimos que la talasocracia es el poder basado en el control del mar. ¿Ya? Los pueblos que dominan la navegación son los pueblos talasocráticos. Los pueblos que se expanden por el mar son los talasocráticos. Lo normal es que los pueblos se expandan por tierra, como hicieron los imperios mesopotámicos, o el imperio chino, el imperio egipcio, ¿ya? Pero también existieron los pueblos talasocráticos cuya expansión fue a través del mar. ¿Ya? Son los pueblos marítimos, los llamados talasocráticos. Muy bien. Entre las ciudades que existieron en Creta, destacamos a Nosos. Nosos. Se ha descubierto esta ciudad y su palacio. Y se cree que en ese palacio vivía en el pasado un rey llamado Minos. ¿Ya? Tal vez Minos no existió, tal vez solo es parte de la leyenda o la mitología griega. Se dice que Minos, en su palacio, tenía un laberinto, y en ese laberinto tenía al Minotauro, ese ser con cuerpo humano y cabeza de toro. Pues por eso hablamos de legendario, ¿no? Porque, bueno, un Minotauro es imposible que exista, ¿no? Tenemos que separar aquí lo que es la mitología y lo que es la historia. La historia, lo histórico es aquello que podemos demostrar. Lo mitológico, pues, es aquello fantasioso que no podemos demostrar, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta primera parte de la historia griega, el palacio de Nosos fue el que tuvo mayor importancia. Creta fue el primer foco de civilización en Grecia. Hasta que Nosos y Creta en general decayeron. Se habla de una erupción volcánica cerca, de terremotos y maremotos que habían generado pues una gran crisis en esta civilización. Y que luego un pueblo extranjero, los aqueos, terminaron derrotando a los cretenses, dominando su isla. Y ahora pasamos al segundo periodo,
que es aquel en que los aqueos dominaron. Los aqueos levantaron ciudades en Grecia. La más importante fue Micenas, ¿ya? Por eso pasamos ahora a la historia de la civilización micénica, ¿ya? Así le vamos a llamar. Micenas fue una ciudad fundada por los aqueos en la península del Peloponeso. ¿Y dónde queda el Peloponeso? Vayamos a al mapa anterior para ubicarnos, ¿ya? A ver, ¿dónde está el Peloponeso? Verás que acá hay un montón de nombres que nos pueden confundir. El Peloponeso está aquí, al sur. Ahí está, Peloponeso. Ese es el nombre de una península. Todo esto, a mí me parece una mano, una garra me parece, ¿ya? Toda esta parte de acá. ¿Dónde está Micenas? Aquí está, ¿ya? Espero pueda verse mi cursor. Estoy señalando la ubicación de Micenas, ¿ya? Nosos estaba aquí, ¿no? Micenas se encuentra en el Peloponeso, ¿ya? Cerca a donde se va a construir años más tarde Esparta, la ciudad de Esparta. Ya, muy bien. Ahí está el Peloponeso. Volvamos, ¿dónde estábamos? Muy bien. Los micénicos tuvieron una arquitectura megalítica. Es decir, ellos construyeron con grandes piedras. Aquí vemos un ejemplo, la llamada Puerta de los Leones. Esta es la puerta de entrada a la ciudad de Micenas. Y cuando vas a ingresar, te encuentras que en la parte superior hay las esculturas de 2 leones. Por eso el nombre, la Puerta de los Leones. Muy bien, de roca, tiene murallas esta ciudad, porque es un tiempo de guerras. Los micénicos están haciendo guerra, tienen que defenderse también. Por eso se explican las construcciones amuralladas. En cambio, en Nosos no hay construcciones amuralladas. Será porque la guerra no era común en ese tiempo. Muy bien. ¿Cuál fue la guerra más importante de esta primera parte de la historia griega? Pues la guerra de Troya, ya muy famosa por literatura sobre todo. La guerra de Troya fue la guerra de las ciudades de Grecia de ese tiempo. Las ciudades de Grecia en este momento eran ciudades aqueas. La ciudad líder era Micenas. ¿Y quién fue el enemigo de ellos? Pues el enemigo fue una ciudad llamada Troya. ¿Ya? Aquí ubicamos en este mapita a la ciudad de Troya. ¿Ya? ¿Dónde ubicamos a Troya? Pues en un territorio llamado Asia Menor. ¿Ya? Actualmente en Turquía. Muy bien. Troya, como puedes ver, se encuentra cerca de un paso. ¿Ya? ¿Ves que hay un paso allí? Un camino marítimo que comunica el mar Egeo con el mar Negro. Para llegar del Egeo al mar Negro, tienes que ir por acá. Hay un paso, el llamado el Esponto o los Dardánelos, y llegas hasta el mar Negro. Troya está ubicada allí. ¿Ya? Troya controlaba ese paso. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Que los griegos que están aquí quieren expandir sus negocios, su comercio al Mar Negro y ven a Troya como un obstáculo. ¿Ya? ¿Para qué vamos a pagarle tributo a los troyanos? Hay que deshacernos de ellos. Y así varias ciudades griegas fueron pues a enfrentar a los troyanos. ¿Ya? Muy bien, produciéndose la guerra de Troya. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la causa de la guerra de Troya? La causa fue la rivalidad comercial entre los griegos y los troyanos. O sería lo mismo decir, el afán de los micénicos por querer pues expandirse hasta el Mar Negro. ¿Ya? Muy bien.
Cuando les pregunte por las causas de la guerra de Troya, me dicen eso, ¿ya? Porque aquellos que aman la literatura me dirán, profe, no, la causa fue otra. La causa fue el rapto que hizo Paris, príncipe troyano, de Helena, ¿ya? La reina de Esparta, ¿ya? Y esto movió a los griegos, pues, a ir, ¿no? Tras Troya, ¿no? Ya, pero eso es literatura, eso es la Ilíada, ¿ya? En historia no podemos asegurar que haya existido Helena, Paris, Héctor, Aquiles, Menelao, Agamenón, no todos esos personajes de la guerra de Troya, según la Ilíada. ¿Ya? La Ilíada no es una obra histórica, es una obra pues literaria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la causa en sí fue un motivo económico. ¿Ya? Muy bien. Sabemos que los griegos derrotaron a los troyanos. La arqueología nos dice que en efecto Troya fue destruida, ¿ya? Fue incendiada, pues los griegos le habían ganado. ¿Ya? Troya cae y así Micenas logró expandir su comercio hasta el Mar Negro. Era el mejor momento de Micenas, la ciudad que había dirigido y ganado esta guerra. Ah, pero la guerra contra los troyanos fue larga y esto habría desgastado militarmente a los micénicos, porque la guerra larga también debilita al vencedor. Muy bien, esto explicaría por qué un tiempo después, cuando los dorios, un pueblo extranjero, invade Grecia, los micénicos fueron derrotados. Micenas fue derrotada por los dorios, un pueblo extranjero, y los dorios ahora van a dominar en la península del Peloponeso. Así dejamos la civilización micénica y pasamos a la época oscura. ¿Ya? La Odisea, claro, ¿no? Entre la Ilíada y la Odisea se relata pues los sucesos de Troya, ¿no? ¿Ya? La guerra, y luego pues la destrucción de Troya, ¿no? En efecto. ¿Ya? Muy bien. Ya, así sigan notando, muchachos, sigan comentando o haciendo preguntas, para eso estamos. A ver, muy bien, ¿cómo se llama? Preguntó la Universidad de San Marcos, ¿cómo se llama ese periodo en que los dorios, pues, invadieron Grecia? Le llamamos la época oscura. La época oscura, ¿ya? Los dorios invaden Grecia. ¿Por qué le llamamos así? Oscura. ¿Por qué? Porque estos dorios eran grandes guerreros, por algo derrotaron a los micénicos, pero su cultura, su nivel cultural era pobre, ¿ya? Pobre. Los dorios ni siquiera escribían en ese momento. Ahora, para un historiador es fundamental encontrar documentos, textos escritos para poder reconstruir lo que pasó en ese tiempo. Pero si los dorios no dejaron documentos, entonces, para un historiador, pues, ¿cómo conocer lo que sucedió en esos años? Por eso se le llama época oscura, porque desconocemos lo que sucedió en ese tiempo, ya que no hay textos, no hay documentos, no hay fuentes históricas que nos informen. ¿Ya? Muy bien. Un aporte que hicieron los dorios cuando llegaron a Grecia fue la introducción del hierro. El hierro. Quiere decir esto que los micénicos, troyanos, cretenses, todos ellos utilizaban armas de bronce. Los dorios son los que recién introdujeron el hierro a Grecia. No te olvides que estos pueblos han pasado por 3 edades tecnológicas. La edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro. ¿Ya?
Entonces, los griegos empezaron con la edad de bronce y ahora están pasando a la edad de hierro porque ya conocen este material. Y por supuesto el hierro le dio ventaja a los dorios cuando estos pelearon contra los micénicos. Muy bien, en esta época oscura llegaron también otros pueblos a Grecia, los dorios y los eolios. Todos estos pueblos que fueron llegando a Grecia, todos ellos van a conformar la actual sociedad griega. Igual que en el Perú, nosotros descendemos de ¿quiénes? De los incas, de los preincas, pero también de los españoles que invadieron el Tahuantinsuyo, también de los africanos que trajeron esclavizados los españoles, o de los chinos que llegaron más adelante. Nosotros somos descendientes de todos ellos, ¿sí? De todos ellos. Igual los griegos son descendientes de cretenses, aqueos, dorios, jonios, eolios, de todos estos pueblos que se instalaron en su territorio y fundaron pues diferentes ciudades. Dejamos la época oscura, pasamos a la época arcaica. En este tiempo, esos pueblos fundaron nuevas ciudades. A esas nuevas ciudades les llamamos polis, ¿ya? Con la S al final. Estas polis no son cualquier ciudad, son ciudades con autonomía política. Cada ciudad tenía su propio gobierno, ¿ya? Entonces, en Grecia se fundó la polis de Atenas, la polis de Esparta, la polis de Corinto, etcétera, y cada una de estas ciudades tenía su propio gobierno, sus propias leyes, su propio ejército, su propia marina, etcétera. Eran ciudades totalmente independientes unas de otras. ¿Ya? Muy bien. En la época arcaica, toda esta gente que ha llegado, pues ha ocasionado una, digamos, sobrepoblación. O en todo caso, lo que ha ocasionado es que los recursos que tiene el suelo griego no eran ya suficientes para mantener a toda esta población. Los recursos se iban agotando, entonces, ¿qué optaron los griegos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues como el mapa lo señala, vean estas flechitas. ¿Qué indican las flechitas? Indican, dice acá, la expansión griega. Los griegos dejaron sus ciudades que estaban en la propia Grecia y van a fundar nuevas ciudades, pero más allá. En las costas del Mar Negro, en las costas de Asia Menor, que actualmente es Turquía, en el sur de Italia, en la isla de Sicilia, en el sur de Francia, y así estos griegos fundaron colonias en otros lugares, ¿ya? Y difundieron la cultura griega, pero también asimilaron cosas de allá y lo van a llevar también a Grecia. Y por eso los griegos no solo estaban en el territorio que actualmente llamamos Grecia, los griegos también vivían en territorios que actualmente se llaman pues Turquía, Italia, ¿ya? Y otros más. Eso es la colonización griega. Muy bien. Un factor que nos explica el por qué los griegos estaban separados es el territorio. Sucede que Grecia es un territorio muy accidentado. Está, pues, hay numerosas cadenas montañosas que hacen pues de su territorio un territorio donde las poblaciones van a tener que vivir unas alejadas de otras. En el Perú lo sabemos. La cordillera de los Andes, pues, nos separa nuestras ciudades de la costa y las ciudades de la sierra, ¿no? Hay que cruzar tremendas cordilleras para poder llegar a las ciudades de la sierra, ¿no? Huancayo y Lima están cerquita, pero la montaña, la cordillera de los Andes, hace que la distancia sea, pues, mayor, ¿no? Que subir hasta lo alto de la cordillera para
luego bajar y llegar a Huancayo, ¿no? Pues bien, el mismo territorio accidentado o montañoso de Grecia hizo que cada comunidad, que cada ciudad con el tiempo se desarrolle de manera aislada, separada del resto. Entonces, la geografía acá influyó en la autonomía de las ciudades griegas. Ahora, pero si los griegos eran autónomos, si cada ciudad era independiente, Atenas era independiente de Esparta, Esparta de Tebas, Tebas de Corinto, etcétera, ¿por qué le llamamos griegos a todos? ¿Qué tienen en común todas estas ciudades, toda esta gente, para llamarle griegos o helenos a todos ellos? Pues aquí lo estamos colocando. El idioma, para empezar. Todos ellos hablaban griego, ¿sí? Hablaban griego. Entonces, eso los hacía sentirse parte de una misma civilización. Por más que él es de la ciudad de Atenas, él es de la ciudad de Tebas, él es de Corinto, él es de Megara, pues sentían que algo los vinculaba, el idioma, ya, la lengua griega. Entonces, eso los hacía sentir a todos griegos, ¿ya? Muy bien. También la escritura, compartían la misma escritura. Usaron el alfabeto, ya, este alfabeto que hasta ahora usamos, ¿no? De acá sacaron los nombres de las distintas variantes de el SARS-CoV, pues, el responsable del COVID-19, pues alfa, beta, ¿no? Omicron, ¿no? Recordar a todos los nombres, pues el alfabeto griego, ¿no? ¿Ya? La religión también los unía, porque seas de donde seas, de Esparta o de Atenas, creías en la existencia de los mismos dioses, ¿sí? Ya sabes, ¿no? Zeus, Ares, Atenea, etcétera. Los mismos dioses para todos ellos. ¿Ya? Claro que cada ciudad podía tener un dios favorito. Atenas, por ejemplo, a Atenea, Esparta tal vez a Ares, pero pues sí creían en la existencia de los mismos dioses. ¿Ya? Igual pues la filosofía, los estilos artísticos eran compartidos por los distintos griegos. ¿Ya? Diferentes, pero no completamente, ¿no? Habían lazos que los, ¿no? Cosas que los vinculaban y otras cosas que los separaban. ¿Ya? Estaban separados políticamente, pero estaban unidos culturalmente los griegos. Muy bien. Antes de eso me había saltado la época clásica. La época clásica, hemos dicho, es el periodo de mayor desarrollo de las polis. Y en esta época clásica, ¿cuáles fueron las polis que dominaron? Pues en sí, podemos decir que había 4 grandes polis, en este mapa lo indican: Tebas, Atenas, Corinto, Esparta, ¿ya? Pero si queremos decir solo 2, Atenas y Esparta, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos ahora a estudiar un poco a Esparta. Muy bien. Esparta fue la ciudad más militarista de toda Grecia, ¿ya? La más guerrera de toda Grecia, la que formó el ejército considerado por mucho tiempo invencible, ¿ya? Así es. Los espartanos decían: ustedes tienen cuarteles en sus ciudades, nosotros no tenemos cuarteles, nosotros somos un cuartel. Ya, Esparta era una ciudad cuartel, es decir, todos sus ciudadanos, varones, eran soldados. ¿Ya? En nuestra ciudad, pues hay soldados, claro, pero el resto, que somos la mayoría, no somos soldados, ¿no? Nos dedicamos a otras cosas. En cambio, en Esparta no. Si eras varón, si eras espartano verdadero, tenías que dedicarte sí o sí a la guerra. Sí o sí debías ser soldado, ¿ya? Y un soldado de los mejores, ya que
exigían mucho a la hora del entrenamiento, ¿no? Muy bien, entonces fue la más guerrera de las ciudades griegas. ¿Ya? Muy bien. Esparta se ubica en el Valle del Eurotas, en Laconia, el Peloponeso. Podemos ver en este mapa un pedazo de Grecia que se llama el Peloponeso. Y dentro del Peloponeso está Laconia, una región. Y verás que ahí hay un río que se llama Eurotas. Allí se ubicó Esparta. Esparta vivió entonces en el Valle del Eurotas, un valle fértil, ¿ya? Hemos dicho que había poca tierra agrícola en Grecia. Sí, pues, la mejor tierra se lo quedaron los espartanos, ¿ya? Por eso ellos van a vivir de la agricultura. Esparta es una ciudad cuya economía se centró en la agricultura. Lo normal es que los griegos se dediquen al comercio marítimo. Esparta es, digamos, una excepción. Esparta había sido fundada por los dorios. ¿Ya? Recuerda, los dorios fue uno de los pueblos que había invadido Grecia. Muy bien. Ahora, tampoco es que hay tierra de sobra, ¿no? La tierra era propiedad del Estado, no de la gente, sino del Estado. Y el Estado repartía la tierra. Cada vez que nacía un varón espartano, el Estado tenía que disponer de un gran pedazo de tierra para él. Esto solo pasaba con los varones espartanos. Lamentablemente no hacían lo mismo con las mujeres. ¿Ya? Y no solo le daba tierras, el Estado va a disponer también de un buen número de hilotas, es decir, esclavos, para que trabajen la tierra que le van a dar al espartano. O sea que el Estado te daba tierras y te daba la mano de obra. ¿Y qué te pedía a cambio el Estado? Que te conviertas en el mejor soldado de Esparta, que entrenes duro y des tu vida por Esparta, ¿ya? A cambio de que te solucionen todo, ¿ya? Imagínate que a nosotros el Estado nos dé, pues, ya un trabajo con un buen sueldo, ya nos dé todo gratis, pues, inclusive el trabajo, la casa, el carro, pues, pero algo nos va a exigir, ¿no? No sé, ¿qué nos pediría el Estado? Acá le pedía, pues, ser un gran soldado, ¿no? Muy bien, ¿quién estableció estas leyes? ¿Quién estableció esto? Que todos los ciudadanos debían ser soldados, que la tierra es del Estado. Esas son las leyes de Licurgo. Licurgo fue el principal legislador de Esparta. A las leyes que él dio se le conoce como la retra. ¿Ya? Estas leyes hicieron de Esparta un estado militarista. ¿Ya? Entendamos por qué. ¿Por qué era necesario que Esparta sea así? A ver, ¿qué ocurre? Que los espartanos dominaban el Valle de Laconia, el Valle de Eurotas, es cierto, pero los espartanos no eran tan numerosos. ¿Ya? La población que vivía allí o en los alrededores era una población más numerosa. Los espartanos los habían derrotado, ¿ya? Pero para asegurar el control, los espartanos debían entrenar duro. Imagínate si por cada un espartano verdadero existieran 15 o 20 hombres que no eran espartanos verdaderos. Esos hombres podían sublevarse. ¿Cómo puede vencerlos? Si son muchos, haciendo que tus soldados sean soldados, pues, capaces de derrotar a varios rebeldes al mismo tiempo. Entonces, el problema de Esparta era el número de sus hombres. Por eso cuando me dicen, profe, Esparta si era tan fuerte, ¿por qué no creó un imperio mundial? Que no podían, no tenían la cantidad de hombres para poder hacer eso. Pero entonces que llamen a los otros,
Es que no confiaban en los otros. Bien, por eso Licurgo convirtió a Esparta en un estado militarista, donde todo varón pues debía convertirse en guerrero. Y también en un estado aristocrático. Esto significa que en Esparta el poder recaía en unos pocos militares, jubilados, porque ya eran mayores. Ellos tomaban las decisiones en Esparta. Esparta no era democrática, no como Atenas. Esparta era una aristocracia u oligarquía. Muy bien. También se viene a la mente otra ley que había en Esparta. Cuando nacía un bebé con alguna deformación física o muy débil, pesaba muy poquito, o enfermo, los espartanos, ¿qué hacían? No le entregaban el bebé a la madre, lo eliminaban. Sobre todo si era varón. ¿Por qué? ¿Por qué no podían dejar vivir ese varoncito que acaba de nacer? Porque creían que ese bebé no iba a poder convertirse en un gran soldado por sus limitaciones físicas que tuvo desde que nació. ¿Y para qué el Estado iba a invertir entregándole tierras, esclavos, si no iba a poder, pues, devolverle a Esparta lo que Esparta le exige, ¿no? Pues entonces los eliminaban para tener únicamente, pues, guerreros, pues, ya con condiciones físicas aptas. Muy bien, si no te pasaba eso, pues vivías con tu madre hasta los 7 años. A los 7 años dejabas ya la casa porque tenías que ir a la escuela, pero no era una escuela como la que tenemos nosotros, ¿no? Sino era una escuela militar. Ya prácticamente era el cuartel donde debía ser formado para que te conviertas pues en un gran soldado. La educación no era como la que nosotros tenemos, donde nos enseñan pues letras, ciencias, artes, por ahí estudiamos también otra cosa. No, aquí era una educación para formar guerreros, ciudadanos guerreros. Así que era una educación militarista, hecha por el Estado y obligatoria. Todo varón debía pasar por esto. Muy bien. Aquí mencionamos las clases sociales en Esparta. Tenemos a los espartiatas, que eran los espartanos verdaderos. ¿Y por qué era espartano verdadero? Ah, porque era descendiente de los dorios, de los que fundaron Esparta. En cambio, los periecos y los ilotas no eran dorios. Ellos pertenecían a otros grupos étnicos. Los espartiatas pues los rechazaban, los consideraban menos por no ser dorios. Los periecos eran hombres libres, pero no tenían los mismos derechos que los espartanos verdaderos. No eran ciudadanos, ellos no podían participar en el gobierno, por ejemplo. Rara vez los llamaban para el ejército, pero para que sean solo auxiliares, no para que sean en sí los soldados de choque. Los ilotas eran la población esclavizada en Esparta. Ellos pertenecían al Estado, ¿ya? Y como vemos en la imagen, soportaban duros tratos. Por eso los ilotas se sublevaban aprovechando su mayor número, ¿ya? Pero pues eran derrotados por los espartanos, ¿no? Por los guerreros que están arriba. Pero igual se rebelaban. Muy bien, ahora hablemos sobre Atenas, la otra gran ciudad que tuvo Grecia. A ver, Atenas fue la polis más importante de Grecia, más importante que Esparta inclusive. No, pero los espartanos tenían mejor ejército que los atenienses. Es verdad. Los atenienses temían pelear contra los soldados espartanos. Pero no basta tener ejército para pues, ser una ciudad importante. En otros aspectos, Atenas pues, le pasó por encima a Esparta.
Por ejemplo, en riqueza, Atenas era una ciudad más rica que Esparta. El comercio marítimo, a lo cual se dedicó la mayoría de la gente, generó riquezas para Atenas. Por eso Atenas tenía obras públicas grandes, ¿no? Grandes construcciones. Esparta, pues, no tanto, ¿no? En materia política, Atenas fue más avanzada que Esparta. Atenas terminó siendo una democracia, que es una forma de gobierno, pues, avanzada, que es la que tenemos nosotros en la actualidad, ¿no? Esparta nunca fue una democracia, ¿no? Y en lo cultural, igual. Atenas era una tierra de poetas, de filósofos, de científicos, de artistas, pues eso no encontramos en Esparta. Esparta era únicamente una ciudad de guerreros, ¿ya? Pero eso no lo es todo, ¿no? Bien, por algo en la actualidad existe un país que se llama Grecia. ¿Y qué ciudad es su capital? Los griegos de ahora pudieron haber escogido Esparta como capital, a Tebas, a Corinto, pero no, escogieron a Atenas como la capital de la actual Grecia. Por algo será, ¿no? Muy bien. Atenas fue fundada por los jonios, ya otro pueblo que había invadido Grecia. Y Atenas se ubica en la península del Ática, que vemos acá. Aquí está el Peloponeso al costado, pues el Ática es esta parte, ¿ya? Que vemos en estos mapas, el Ática. Ahí está la ciudad de Atenas. Muy bien. Y como ellos no tenían el valle fértil que Esparta sí tenía, los atenienses se dedicaron al comercio marítimo fundamentalmente. En este dibujo se representa la ciudad de Atenas. Ellos destinaban la parte alta de la ciudad, donde está la montaña o el cerro, lo destinaban para la construcción de los templos. A la parte alta de la ciudad se le llama Acrópolis. Y allí se levantaron los templos, porque ellos creían que los dioses debían estar en lo alto y los humanos ya en la parte baja, ¿no? Entonces, en la parte baja vemos las casas de los atenienses y vemos que ellos tenían algo así como una plaza central, que era el centro de las distintas actividades que ellos hacían. ¿Cómo se llama ese lugar? Ágora. Ahí vemos, por ejemplo, que están haciendo comercio, que están vendiendo al pobre esclavo, que ahí aparece, están pues haciendo tal vez alguna discusión, ¿no? Política, algún debate, alguna protesta, pues la gente llegaba a este lugar, el ágora, porque era el centro de la vida de una ciudad, ¿no? En este caso, Atenas. Muy bien, pasemos. Atenas sufrió cambios políticos en su historia. Al inicio, Atenas era una monarquía, es decir, tenía un rey que concentraba el poder. Con el tiempo, la figura del rey desaparece y Atenas va a quedar gobernada por una nobleza. A este régimen le llamamos aristocracia. No todos gobiernan, solo una nobleza o élite. Y esa nobleza transmitía el poder de padres a hijos. Por eso le llamamos nobleza de sangre. ¿Ya? Siempre eran los de las mismas familias los que gobernaban en Atenas durante la aristocracia. Esto generó rebeliones, protestas sociales. Por eso que un hombre llamado Dracón va a crear las primeras leyes escritas de Atenas, y estas leyes eran muy castigadoras, pena de muerte para casi todo. Por eso a las leyes de Dracón se le conoce como el Código Severo. ¿Ya? El Código Severo, el Código Draconiano. Con lo que pasó, pues, con esa pobre niña, ¿no? No escuchamos en las noticias, vuelve la discusión. Si nosotros deberíamos también endurecer las penas, ¿no? Frente a los delitos o no.
si es necesario tener leyes draconianas, como tuvo pues Atenas en un inicio, leyes que castiguen con la pena de muerte, ¿no? Delitos horribles pues como los que sucedieron, ¿no? Es un tema que siempre se discute, pero pues a veces solo utilizado por los políticos para ganar simpatía popular. Con el tiempo, nuevos ricos aparecieron en Atenas, grandes comerciantes, ya que tenían más riqueza que inclusive las viejas familias nobles. Y un hombre llamado Solón reorganizó la sociedad ateniense. Dividió a la población según su riqueza. Los más ricos debían de pagar más impuestos. Sí, está bien. Pero también debían ocupar los altos cargos de gobierno. En cambio, los más pobres no debían de pagar impuestos, lo cual está bien, pero tampoco debían ocupar cargos públicos. Entonces Solón, como preguntó la Universidad de San Marcos, pues hizo cambios que favorecieron al rico, porque les dio el poder, y favorecieron también a los pobres en la medida que ya no van a pagar impuestos y que eliminó este Solón la llamada esclavitud por deudas. En el pasado, los que debíamos dinero, podíamos terminar esclavizados si es que no podíamos pagar. Muy bien, con esta división social, los más ricos llegaron a tener el control político, y a esto se le llama timocracia, el gobierno de los ricos. Pero los pobres seguían siendo excluidos. Ante las protestas sociales, un hombre llamado Pisístrato tomó el poder por la fuerza. Al que hace eso se le llama tirano, al que toma el poder por la fuerza. Pisístrato lo hizo y estableció una tiranía en Atenas. Después de su muerte, fue que recién Atenas se convirtió en una democracia, cuando un legislador llamado Clístenes estableció la isonomía. ¿Eso qué significa? Significa que ahora Atenas tiene ciudadanos, sean ricos o pobres, son ciudadanos. El ciudadano es aquel que tiene derechos y también deberes, aquel que puede participar en el gobierno de la ciudad. Clístenes estableció la isonomía, la igualdad jurídica entre los ciudadanos. Eso que existe hasta el día de hoy. ¿Ya? Vale lo mismo el voto de una persona humilde al voto de una persona muy rica, porque somos iguales ante la ley, ¿no? En la práctica a veces no se cumple, ¿no? Pero pues la teoría es esa. Entonces con Clístenes empieza la democracia. Por algo a él se le llama el padre de la democracia. Y para proteger la democracia de un posible nuevo tirano, creó el ostracismo. ¿Qué es eso? El ostracismo era el destierro. En asamblea se preguntaba a los ciudadanos, ¿quién creen ustedes que es peligroso para la democracia? ¿Quién cree que tiene que ser desterrado, expulsado de Atenas por 10 años? Colocaban el nombre de una persona en unas conchas y luego veían cuál era el nombre que más se repetía. Si decía, pues, no sé, ya, cualquier nombre, esa persona era expulsada de Atenas por 10 años. Así creía Clístenes que podía proteger la democracia de nuevos tiranos que quieren tomar el poder. A veces pensamos que el ostracismo podía ser útil a nosotros para echar del Perú a ciertos políticos que tal vez son muy nocivos para los intereses del Perú. Bueno, ahí está. Entonces, la forma de gobierno que más destacamos de Atenas es la democracia, el gobierno de los ciudadanos.
El problema era que no todos eran ciudadanos. ¿Quiénes sí lo eran? A ver, miren, en este esquemita tenemos un ciudadano y los que están acá no son ciudadanos. ¿Quiénes no eran ciudadanos? Los esclavos. Eso, ¿no? Es obvio. ¿Quiénes tampoco? Los extranjeros, que en Atenas son llamados metecos. ¿Ya? Para ser ciudadano debía ser hijo de padre y madre ateniense. Así que si por más que un extranjero llegaba a Atenas y se unía con una mujer o un hombre de allí, su hijo no era ateniense, no era ciudadano, porque uno de los padres no lo eran. ¿Y quiénes tampoco eran ciudadanos en Atenas? Las mujeres. Ninguna mujer era considerada ciudadana. Muy bien, entonces esto excluyó a la mayoría de las personas. La mayoría no eran ciudadanos. Diría que del 100% de habitantes de Atenas, del 100% ciudadanos, eran solo un 7% aproximadamente. Porque para ser ciudadano tenías que ser varón, ¿ya? Hijo de padre y madre ateniense, tienes que haber nacido libre, ¿ya? Tienes que ser mayor de edad, pues entonces nos quedamos solo con una pequeña parte. Entonces, Atenas construyó la primera democracia, sí, pero fue una democracia para una minoría, no una democracia para todos como se piensa actualmente. Bien, sigamos a ver. Esa democracia ateniense tuvo como principal institución la Eclesia o Asamblea Popular. Allí se reunían los miles de ciudadanos para aprobar leyes y también para elegir autoridades. Ya habían otras instituciones como el Bulé, que era algo así como el Congreso, que preparaba las leyes, el Tribunal de los Heliastas, que era un tribunal popular de administración de justicia, los estrategas, que eran los que dirigían la guerra, los arcontes, que eran como ministros encargados de distintos asuntos civiles, religiosos. Muy bien. Ahora vamos a las guerras médicas. En el siglo V a.C., los griegos se van a enfrentar a un enemigo poderoso, el imperio persa, que dominaba Asia. Los persas habían conquistado no hace mucho a Mesopotamia, a Egipto, a Fenicia también, pues el imperio persa era el imperio más grande y fuerte hasta ese momento. ¿Y ahora qué querían los persas? Conquistar Grecia. ¿Ya? Muy bien. Otra causa de la guerra era la rivalidad comercial. En el mar Egeo dominaban los griegos, ¿ya? Pero los persas y los fenicios que estaban dentro de este imperio querían dominar el comercio en el Egeo. Así que hay una rivalidad comercial que los llevó a enfrentarse, ¿ya? A los griegos con los persas de Asia. Y el pretexto para que la guerra empiece fue la rebelión de Mileto. Mileto es una ciudad, en este mapa podemos encontrar a Mileto, sí, aquí está. Es una ciudad griega en Asia Menor, dominada por los persas. Cierto día, Mileto se sublevó contra los persas y pidió ayuda a los demás griegos. Atenas fue a ayudar, pero Mileto fue aplastado en su rebelión. Los atenienses que fueron a ayudar huyeron, se regresaron a su ciudad. Entonces, el emperador persa, Darío I, no pues soportó que los atenienses que habían ido a ayudar a los rebeldes hayan podido escapar. Así que Darío juró vengarse de Atenas y así atacó a Atenas, dando inicio a la Primera Guerra Médica.
¿Ya? Muy bien. Decimos que esto es el pretexto porque en sí, si no hubiera ocurrido esta rebelión, igual se hubiera dado la guerra por el afán expansionista persa y por la rivalidad comercial que había pues en el mar Egeo. Ahora, ¿y cómo sabemos sobre esta guerra con tanto detalle? Porque Heródoto, el padre de la historia, nos narró la guerra en su libro Historias. En la primera guerra médica, los atenienses lograron defenderse con éxito frente a los persas, derrotándolos en la batalla de Maratón. A partir de aquí, Atenas comienza a crecer, ¿ya? También se está volviendo un país fuerte en la guerra. Logró derrotar a los persas en esta primera batalla. Pero la segunda guerra fue más dura, porque el hijo de Darío, Jerjes, atacó con todo el poder del imperio. Atacó por mar y por tierra, con la intención de conquistar toda Grecia. ¿Qué hicieron entonces los griegos frente al ataque persa? Se van a unir, van a formar una alianza, porque solo uniéndonos teníamos chances de ganar. Si cada ciudad peleaba por su propia cuenta, uno por uno iban a quedar derrotados ante los persas. Quien busca la alianza, quien la lidera, fue Atenas. Esparta ni siquiera aceptó ser parte de la alianza, porque los espartanos eran muy, ¿qué podemos decir? ¿No? Ellos siempre ven, ¿no?, a los demás como que no están a su altura, ¿no? Esparta no iba a aceptar pues, ser parte de una alianza liderada por Atenas. Muy bien, los griegos decidieron defenderse primero en el mar, ya que llegaba la flota enemiga, la flota persa. Pero por tierra, Jerjes y sus cientos de miles de guerreros estaban por llegar a Grecia, por tierra. Frente a esto, un hombre llamado Leónidas, rey de Esparta, decide ir no a derrotar a los persas, sino a demorarlos, a detener su avance. Leónidas no llevó todo el ejército espartano, porque Esparta no estaba en guerra todavía. Los ancianos habían dicho no a la guerra. En la película 300 ponen como que los persas pagaron a los ancianos de Esparta para que digan no a la guerra. Leónidas sí fue a la guerra. Llevó a 300 de sus mejores hombres. El enemigo, los persas, tenían 300.000 o 400.000 hombres. ¿Con 300 ibas a ganar? No se pueden. Por más entrenamiento que hayan tenido, es 1 contra 1.000. Ya no puedes ganar. Entonces, Leónidas escogió un lugar llamado las Termópilas para detener a los persas. Es un camino estrecho, montaña a un lado y mar al otro. Por ahí podían detenerlos a los persas, evitar que avancen por ese paso. Y así lo hicieron. Durante 3 días aguantó Leónidas con sus hombres, formándose de esta manera, ¿no?, con sus escudos y sus lanzas. Pero ¿qué pasó el tercer día? Pues los persas conocieron un camino secreto. Se habla de un traidor que les dijo por dónde era el camino, y así los persas iban a rodear a los espartanos. Los espartanos pudieron haberse retirado y salvado la vida, pero los espartanos no creen en las retiradas, ¿no? Se quedan y pelean, ¿ya? Así es, ¿no? Orgullosos ellos, así es, de quienes son. Somos espartanos, somos los mejores guerreros de Grecia, ¿no? Y se quedaron, y en una gran inferioridad numérica, pues murieron en la batalla de las Termópilas. El propio Leónidas, pues, muere allí. ¿Qué logra Leónidas? Pues los detuvo unos días,
y les dio tiempo a los demás griegos para la lucha. Y además, ¿qué logró Leónidas? Que con su muerte Esparta entre a la guerra, porque si los persas mataron a su rey, Esparta no puede quedarse tranquila, tiene que entrar. Y así Esparta se unió a los demás griegos, ya sumando pues, ¿no?, a la alianza. Los persas llegaron hasta Atenas y la quemaron, pero la alianza logró vencer en el mar a la flota persa en el combate de Salamina. Luego pelearon en tierra. ¿Ya? Jerjes para eso se fue a su país después de ver cómo sus barcos cayeron. En la batalla de Platea, el ejército aliado de los griegos derrotó al ejército persa. Los espartanos se vengaron en esa ocasión y así esta segunda guerra terminó con victoria griega, gracias a la unión entre todos. La tercera guerra es cuando ya los griegos atacan. La alianza se oficializó en la llamada Liga de Delos. Los persas, derrotados nuevamente en el mar, firmaron la paz, se rindieron. Y así Atenas se convirtió en la ciudad hegemónica, en la ciudad dominante, en la ciudad número 1 de Grecia. En cambio, los persas vivieron su decadencia. Uy, la hora nos gana. Tras la guerra se dio el siglo de Pericles, ya vamos a apurarnos. Este periodo es en el cual Atenas va a ser pues la ciudad líder de Grecia. Pericles fue un político ateniense. Una razón de por qué Atenas dominó es porque Atenas mantuvo la alianza, la Liga de Delos, pero lo va a mantener en su provecho para defender sus intereses. Pericles en ese tiempo reconstruyó Atenas, ya levantó templos como el Partenón y el Erecteión, ya, y Pericles también consolidó la democracia, haciendo que, pues, aquellos que asumían cargos públicos sean bien remunerados, cosa que no pasaba antes. Muy bien, ¿qué construcciones destacamos en Atenas? El Partenón. ¿Ya? La construcción más importante de la antigua Grecia fue el Partenón. ¿Ves? Emplean grandes columnas, hay un techo, y en el interior las estatuas de los dioses, sobre todo la estatua de Atenea, ¿ya? El Partenón. Acá vemos otro templo, el Erecteión. Lo reconoces porque tiene columnas en forma de mujer, le llaman las cariátides. Ya, muy bien. También destacaron los griegos en la escultura. Ahí verás esculturas como el discóbolo, este atleta que va a arrojar un disco y está completamente desnudo. Los artistas querían representar la belleza del cuerpo humano. ¿Ya? Ahí los vemos. Acá está la diosa Atenea, el dios Zeus, el Doríforo. Muy bien, la belleza del cuerpo humano fue representado en la piedra por los griegos. ¿Ya? Los grandes escultores, Mirón, Polícleto y Fidias. Pero el poder de Atenas generó pues recelos en Esparta. Esparta se enfrentó a Atenas por la supremacía, por la hegemonía en Grecia. Muy bien, a esta guerra se le llama la Guerra del Peloponeso. ¿Ya? El tiempo nos gana, así que, a ver, nos apuramos. En esta guerra, Atenas perdió, por varias razones. Una peste que se dio dentro de Atenas mató a mucha de su gente, incluido a su líder Pericles. Además que Esparta consiguió más aliados. El imperio persa, el viejo enemigo, apoyó a Esparta. Esparta fue la ganadora de la guerra del Peloponeso, ya terminó el liderazgo de Atenas, ahora empezó el liderazgo de Esparta. Pero fue un liderazgo corto, porque una ciudad llamada Tebas
derrotó a Esparta, aprovechando que Esparta estaba debilitada por la guerra contra Atenas. Sin embargo, la guerra continuó. Un reino al norte llamado Macedonia derrotó a Tebas. Macedonia terminó conquistando Grecia, aprovechando que los griegos estaban débiles por las guerras internas. ¿Ya? Muy bien, el que conquistó Grecia se llamó Filipo II. Tras la muerte de Filipo, gobernó su hijo Alejandro, Alejandro Magno, ¿ya? Quien logró invadir al imperio persa, creando un imperio enorme, como este mapa lo indica, el imperio macedónico, que lamentablemente solo duró mientras vivió Alejandro Magno. Cuando él murió, hasta ahora las causas no son seguras, murió joven a los 33 años, su imperio se dividió en pedazos. ¿Qué importancia tiene Alejandro Magno, aparte de ser un gran conquistador? Que él mezcló la cultura griega con la cultura de los pueblos asiáticos. Y así surgió una nueva cultura llamado helenismo. Helenismo. Muy bien. Vamos a dejar la parte teórica aquí. Y tenemos un libro, a ver, aún creo que hay tiempo para más resolver. Ya 3 minutos sobrado y dejamos 10 minutos para el temático. Muy bien, estoy en el libro, la dirigida número 4. A ver, vamos a contestar estas preguntas. A ver, algunas cosas tal vez no lo hemos dicho, pues lo vamos a agregar aquí. A ver, nos dice que en Occidente, ¿sí? En Europa, en América, destacamos el valor de los espartanos. Hasta hemos hecho películas al respecto, como la película 300. ¿En qué batalla es donde los espartanos demostraron, pues, su espíritu guerrero, su valor, ¿no? Su entrega, a pesar de la inferioridad numérica? ¿Cómo se llamó esa batalla? En la que Leónidas y los 300 se sacrificaron. Así es, ¿ya? Las Termópilas, ¿ya? Así es Mayopoma, así es espíritu. Las Termópilas. 2. La guerra médica se enfrentaron ¿a quiénes? A los griegos y persas. La C, ¿ya? Los griegos le decían medos a los persas, medopersas en todo caso. El auge cultural de Atenas se logra. ¿Cuál fue el mejor momento para Atenas? Luego de las guerras médicas. ¿Ya? Por eso hemos mencionado el siglo de Pericles. El Partenón es un templo griego, ¿ya? Por supuesto, de Atenas, ¿no? Así es, construido por Fidias. Acá está Fidias justamente, un gran escultor. Fidias esculpió, dice, una obra que fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pues lo que él hizo fue una enorme estatua de Zeus, llamado Zeus olímpico. Fidias, ¿ya? También hizo la estatua de Atenea que vimos hace un momento y también fue el que diseñó el templo del Partenón. Relaciones, ya no hemos mencionado, a ver, esto, Heródoto, si lo conocemos, el padre de la historia. Mirón, también lo conocemos, fue el que hizo la escultura del discóbolo, ese que está por arrojar un disco. Mirón, escultor. A ver, me dicen la B, a ver si es la B, ¿ya? Demóstenes fue el más grande orador de Grecia. Curiosamente, él era tartamudo, pero superó su problema. Y Esquilo, bueno, fue un escritor, ¿no? Ya, salió la B, a ver, 1B, no, no es 1B, perdón, no es 1C, es 1B. Así que la respuesta termina siendo dedo. Así es, dedo. Ahora sí, días, ahora sí espíritu, dedo. 7, principal aporte de Grecia a la cultura humana.
A ver, nos dejaron grandes obras literarias, filosofía, ciencia, ellos probaron varias formas de gobierno, la historia también nos dejaron. Todos son aportes. ¿Con cuál nos quedamos? Mm, ¿Con cuál nos quedamos? A ver, dedo, gobierno. ¿Por qué? Por la democracia. Mm, la historia. Estamos en un curso de historia, como que sería raro que no le diéramos el valor a la historia, ¿no? Ujú. Yo creo que aquí debió estar otro, porque lo que más se destaca como aporte de Grecia es la democracia, y no aparece. Lo de gobierno no necesariamente implica democracia, puede ser otro tipo de gobierno, aristocracia, monarquía. Así que, pues, a pesar que somos de historia, ya voy a marcar que el aporte principal de los griegos, de los que aquí aparecen, ya, y que disculpen también, ¿no? Los amantes de la literatura griega, voy a destacar la filosofía, ya que fue una gran filosofía la desarrollada por estos hombres. ¿Ya? ¿Quién no conoce pues a Platón, a Sócrates, a Aristóteles y tantos otros? Causa principal de las guerras del Peloponeso. Atenas contra Esparta. Causa principal, a ver, sería la... A ver, hegemonía total, diferencias políticas. A ver, la C, diferencias políticas Atenas y Esparta. ¿A qué se refiere con diferencias políticas? Pues Atenas era democrática, Esparta era aristocrática. Hegemonía total. Hegemonía total, o sea, Atenas quiere dominar en toda Grecia, Esparta también. Yo me iría por la A, hegemonía total. Tanto Atenas como Esparta quisieron pues dominar completamente Grecia. Lo de que uno es democrático y el otro no, pues es una diferencia, pero me parece que lo otro, la ambición por el poder total, es principal. Macedonia alcanzó su consolidación hegemónica ¿con quién? En Macedonia estaba Filipo II y su hijo Alejandro. ¿Aparece Alejandro? No aparece Alejandro. Entonces, ¿qué me queda? Filipo, su padre, el que conquistó Grecia. El helenismo se relaciona con, ¿te acuerdas? Era la cultura griega, pero que se combinó con la cultura de los pueblos asiáticos. Se relaciona con la expansión de Alejandro, aunque también dice acá la fusión cultural. Sí, la fusión cultural. Es que ponen varias alternativas muy parecidas. La imposición cultural griega en Oriente. Uh-huh. Bueno, más directa es la B, porque dentro del Imperio Macedónico, en efecto, se mezcló la cultura griega y la cultura de los pueblos asiáticos. Coincido, Espíritu, coincidimos. La B más directa. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ya en la domiciliaria, ya pues creo que hemos mencionado todo. Código severo, arquitectura, Eupátidas, son la nobleza en Atenas. Sí, todo lo hemos mencionado. Listo, muchachos. Entonces, nos quedan solo unos minutos ya para tomar nuestro temático. ¿Ya? Historia, letras, pues suficientes 5 minutos para tomar 3 preguntitas.